Me avisa, por favor. Sí. Muy buenas noches con todos, bienvenidos sean al Inter-American Institute for Democracy. Esta noche tenemos un foro titulado Foro Puerta Giratoria, el sistema de presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan vía internet, a los presentes y al directorio del instituto aquí presente. Para empezar, quiero comentar un poco del Inter-American Institute for Democracy, que es una entidad privada sin fines de lucro, es un think tank de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para empezar, quiero invitar al alcalde Tomás Regalado. El alcalde Regalado es un reconocido periodista de varios medios acá en Miami, ha sido alcalde de Miami y actualmente es presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco, y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas, buenas tardes a todos los presentes aquí en el local y buenas tardes a todos los que están conectados. Definitivamente que el tema pudiera lucir atractivo para muchas personas que no entienden que es una realidad cuando se dice que en las dictaduras del siglo XXI hay una puerta giratoria de prisioneros políticos. Habría que añadir que hay una puerta que está clausurada y que lleva décadas clausurada para muchas personas que, como el embajador Valladares, pasaron los mejores años de su vida joven encarcelado en las prisiones del régimen castrista. Un régimen que logró perfeccionar lo que la Unión Soviética creó con esta puerta giratoria. Un régimen que incluso llegó a inscribir en su código penal el tema de la peligrosidad, suponiendo que una persona puede cometer un delito en el futuro y por lo tanto puede ser arrestada. Yo creo que los foros como estos sirven para ir desmontando la narrativa de que muchas naciones, muchas personas, muchos líderes no sabían lo que estaba pasando. No saben lo que está pasando. No saben que en Cuba hay presos de hace 30 años y hay presos que han muerto clavándole su vida en huelga de hambre al régimen de La Habana. Que en Venezuela hay presos que no tienen juicio, al igual que en la isla de Cuba, que desde el 11J del 21 todavía hay personas que no han sido juzgadas y sin embargo están encarceladas en cárceles de máximo rigor. Hoy tenemos un panel que es excepcional y que nos va a permitir conocer cómo esos presos que están en la dictadura del siglo XXI son los mártires precisamente del siglo XXI. Y es la posibilidad de que muchos entiendan que en esas naciones todo el mundo es culpable hasta que no demuestren que es inocente, en relación a cómo en democracias como los Estados Unidos todo el mundo se considera inocente hasta que no es hallado culpable. Bienvenidos a este foro. Muchas gracias, alcalde Regalado. Continuamos con el foro Puerta Giratoria, el sistema de presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. A continuación tenemos nuestro keynote speaker, que es el señor y el doctor Alfredo Romero. El doctor Romero es un reconocido abogado y activista de derechos humanos venezolano. Es director ejecutivo de la organización no gubernamental Foro Penal. Damos la bienvenida al doctor Romero. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primeramente quería agradecer
Inter-American Institute for Democracy, el señor Carlos Sánchez Berzaín, por la invitación, y agradecer pues también por llevar este tema tan importante como no solo es la violación a los derechos humanos que ocurren en diversos países del mundo, incluyendo obviamente a Venezuela, sino también esta estrategia que hay detrás de la prisión de personas por motivos políticos. Y el tema hoy que nos ocupa es precisamente este término que propusimos en alguna oportunidad y que hoy en día se mantiene vigente, que es el efecto puerta giratoria que ocurre con los presos políticos. Quiero primero contar la historia de cómo llegué pues a este término en una oportunidad. Eso fue en el año 2015, cuando tuve la oportunidad de participar como fellow, como invitado, como investigador invitado en la Universidad de Harvard, en el Kennedy School, en el Carr Center for Human Rights. Y allí fue un momento importante porque luego de haber representado a muchas personas a través del foro penal al cual dirijo, y el foro penal en general, todos los abogados y activistas, haber representado a muchas personas y haber incorporado toda información, llamémosla así, sobre detenciones arbitrarias por motivos políticos, torturas, incluso asesinatos en nuestro sistema, que se fue desarrollando poco a poco mientras se iba lamentablemente desarrollando la represión en Venezuela, que hubo una explosión importante en el año 2014, luego también 2015 y más adelante 2017, 2019, pero en esta oportunidad que estaba en la Universidad de Harvard estudié lo que había ocurrido en el año 2014 y un poco hacia atrás también, ¿no? Porque en Venezuela desde el año 2002 hemos venido denunciando violaciones a derechos humanos y el uso de organismos del Estado o personas, llámese colectivos, así como los han llamado, o individuos con la aquiescencia del Estado que de alguna manera han reprimido a personas que se han opuesto al gobierno. Entonces les decía que allí, analizando el sistema, me di cuenta que cuando uno habla, por ejemplo, si usted me pregunta hoy cuántos presos políticos hay, yo podría responder inmediatamente, bueno, en este momento hay 271 presos políticos en Venezuela. Correcto. Pero cuando analizamos realmente el número de presos políticos hoy, con el número de presos políticos de la semana pasada, o de la semana antepasada, o del mes pasado, o hace 3 meses, o hace 10 meses, el número es más o menos igual, entre 270, 280, un poco menos de 300 presos políticos. Entonces, cuando te hacen la pregunta, si tú dices que hoy hay 271 presos políticos y en la semana que viene digo que hay 260, entonces la respuesta inmediata que uno va a considerar es que, o el análisis inmediato es que, bueno, hubo una reducción de presos políticos, pero no es así. El tema es que los presos políticos que están hoy, o que estuvieron, esos 270 o 280 que están hoy y que estuvieron hace 3 meses más o menos el mismo número, son distintas caras, distintas personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando analizamos realmente el número de personas que han sido detenidas arbitrariamente, por ejemplo, en Venezuela desde el año 2014, observamos que son aproximadamente 16.000 personas que han sido detenidas por motivos políticos, es decir, que han pasado por las cárceles por motivos políticos, que han incluso sido, muchas de ellas han sido víctimas de tortura en esas cárceles. Y ese es el número real, porque el gobierno y estos regímenes lo que hacen es encarcelar personas y excarcelan otras, pero vuelven a encarcelar personas cuando excarcelan algunas, a los efectos de no crear una percepción, sobre todo a nivel internacional, de que hay un número de presos políticos tan alto. Y esto quiero decir que es una estrategia que está detrás de estos regímenes, no solo en Venezuela, también lo hemos visto en otros países, China, incluso Egipto, Arabia Saudita, Cuba, Nicaragua. La primera vez que yo leí sobre esto,
fue un artículo del representante Human Rights Watch en China. Era un artículo escrito en el año 2003 aproximadamente. Y él decía que, por ejemplo, en el caso de China, para hacerse parte de la Organización Mundial de Comercio, para que le ingresaran y para que las Olimpiadas se realizaran allí, liberaron a unos presos políticos, pero inmediatamente después, cuando de alguna manera logran la percepción y el objetivo, encarcelan a otras cantidades de personas. Esto no solo pasa, quiero decir, aunque pasa, por ejemplo, en momentos de negociaciones que ocurren en estos países. En el caso de Venezuela, cuando hay alguna negociación o se pretende alguna negociación, uno de los gestos, así se llaman, que ocurren para que se entienda que el régimen está de alguna forma aliviando el esquema represivo, es la liberación de algunos presos políticos. Pero hemos visto en el caso de Venezuela, y ese es el estudio que yo fui realizando, que está, por cierto, contenido en un libro que se llama The Repression Clock, o El reloj de la represión, publicado por el Wilson Center posteriormente en el año 2020, y fue el resultado de todo este trabajo que comencé en el año 2015. Pues precisamente hay ciclos. En el caso de Venezuela ya vamos por el ciclo 9, donde ocurren situaciones de represión, donde ocurren protestas, represión, donde ocurren encarcelamientos de personas, donde ocurren negociaciones, y sustentado en los 3 pilares que soportan a estos regímenes, que son la represión, la cooptación y la legitimación. Y luego explico un poco con más detalle esto. Pero este esquema de utilización de los presos políticos, y debo decirlo más concretamente, como fichas de negociación o como fichas para obtener algunos beneficios, incluso como mecanismo hasta debo decir, de extorsión, es algo que se utiliza ya cada vez más claro como estrategia por parte de estos regímenes. Decía que en momentos de negociaciones se prende, vamos a llamarlo así, el faro, y los medios de comunicación observan que se liberaron, por ejemplo, 5 personas, 20 personas, como ha ocurrido muchas veces en Venezuela en momentos de negociaciones, en estos ciclos, repito. Pero eso no, y como los medios enfocan esa negociación y el gobierno la publica de alguna forma como para que se vea y se sienta la percepción de que están aliviando el esquema represivo, pareciera pues que solo ocurre allí y que son los resultados de las negociaciones, pero no. Esto es un sistema que constantemente está ocurriendo, es decir, liberan y encarcelan a nuevas personas para precisamente no crear esa imagen de que hay un número muy importante de presos políticos. Por eso es que el Foro Penal actualiza la lista de presos políticos cada semana. Yo les voy a contar una anécdota. En una oportunidad, yo hablando con una activista de derechos humanos de Egipto, y ella me decía, bueno, yo hablándole del Foro Penal, lo que hacíamos, y yo le preguntaba a ella, bueno, ¿cuántos presos políticos hay en Egipto? Y ella me decía, bueno, como 10.000, 11.000, y ella me pregunta a mí, ¿cuántos hay en Venezuela? Y yo le digo específicamente este número, y ella decía, uy, qué increíble. Y claro, ella me decía, bueno, es que en Egipto no tenemos un foro penal que vaya registrando eso, y obviamente eso es lo que ocurre. Cuando se llama la atención el tema de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos, de alguna manera, o representantes pues en el mundo hablan de los presos políticos, eso crea un costo importante al gobierno, y cuando los gobiernos están vistos por esa situación, utilizan, como decía yo, el esquema de la puerta giratoria o el efecto puerta giratoria. En países donde no hay ese registro y esa clara y objetiva identificación de los presos políticos, pueden quedarse personas por muy largo tiempo en cárceles sin que ni siquiera se sepa quiénes son y dónde están. Para concluir, porque esto es más bien una introducción y quiero darle paso a todos los panelistas
distinguidos que están en este foro. Esta estrategia, les decía, de sostenibilidad de los regímenes está sustentada en 3 pilares, que es la represión, la cooptación y la legitimación. La represión es precisamente el mecanismo de intimidación o de exclusión de personas que de alguna manera opinan distinto, que compiten con el régimen. Y la cooptación, es decir, la represión es exclusiva, es decir, excluye a personas, ya sea porque los encarcela, porque los persigue y tienen que irse del país, por ejemplo, pero la cooptación es inclusiva, en el sentido de que más bien se trata de incorporar a personas que son de oposición o el pueblo que de alguna manera se opone al régimen a través de, por ejemplo, subsidios en comida, o personas que de alguna manera se oponían y que de alguna forma, de alguna manera u otra, esas personas pasan a ser supuesta oposición que de alguna manera más bien es parte del propio régimen y parte de la estructura. Pero lo último es la legitimación. La legitimación es la fórmula precisamente que a través de negociaciones, a través de percepciones que se crean de que hay un alivio en la situación de derechos humanos y que hay un trabajo en pro de la democracia, los regímenes logran ser reconocidos internacionalmente. Primero la represión, después la cooptación y la legitimación, digamos que es el pilar, el último pilar que allí ocurre. Entonces, para concluir, y hablando del efecto puerta giratoria, más allá del efecto puerta giratoria, quiero decirle que la represión y estos pilares es una estrategia bien estructurada de estos regímenes que lamentablemente ha venido siendo efectiva. Si nosotros no entendemos, aquellos que creemos en la democracia y en los derechos humanos, que estas estrategias, que existe una estrategia efectiva por parte de estos regímenes y no se establece, como hemos tratado de establecer una estrategia para contrarrestar esa que existe en estos regímenes, no podrá lograrse la democracia y el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Romero, que se ha conectado desde La Haya. En este momento él se encuentra participando en la audiencia de la Corte Penal Internacional por violaciones a derechos humanos en contra del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Continuamos con el foro Puerta Giratoria, el sistema de presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y quiero agradecer también a los organizadores de este foro, que son el Foro Penal y Prisoners Defenders. A continuación tenemos una lista de expositores, de destacados expositores, a los cuales les recuerdo que en el formato del foro tienen 5 minutos para su exposición. Para empezar, vamos con el ingeniero Javier Larrondo, que se conecta desde Washington. El ingeniero Larrondo es un destacado empresario y presidente de la organización Prisoners Defenders, que se dedica justamente a defender a los presos y perseguidos políticos en las Américas. Bienvenido, ingeniero Larrondo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano. Y en particular, el otro día me comentó Carlos Brazain, a quien agradezco esta invitación y esta organización, me comentó esta idea de la puerta giratoria. Bueno, tiene mucho que hablar sobre este tema y cómo las dictaduras más peligrosas y definidas para perdurar en el tiempo con inteligencia maquiavélica ejercitan el poder y la represión de una manera perfectamente medida. En el caso de Cuba, han aprendido perfectamente que no hace falta meter en prisión al 90% de la población. Es como el coste de captación en una empresa. Cuando tienes una campaña de marketing, inviertes una cantidad muy barata en mandar un mensaje a 1 millón de personas, inviertes un poquitito más en aquellos que recibes la llamada, un poquitito más en darles una prueba de producto y luego un mucho en aquellos que son clientes. Así el coste de captación se reparte
y consigues un coste de captación asumible. Bueno, pues en las dictaduras pasa lo mismo. Ellos van repartiendo la represión para que al final haya una pirámide represiva donde en la punta de la pirámide están aquellos 100, 200, 300 políticos, porque pueden internacionalmente sostener esa situación y seguir diciendo que son unos desgraciados y que son unos delincuentes que están al servicio de potencias extranjeras y que quieren destruir nuestra paz social. Pero en realidad lo que has construido es una represión progresiva. Es más, para disminuir la punta de esa pirámide y que aún tengas más a los tontos de otros países convencidos de que lo que has hecho es reprimir a unos desgraciados que están al servicio de una potencia extranjera, lo que haces es tratar de reciclar y tratar de reprimir muy fuerte a esas personas que de vez en cuando las sacas de prisión y normalmente el 80% aprenden la lección y no vuelven a reincidir en la libertad de pensamiento y en la libertad de acción. Libertad de manifestación, de reunión, etcétera. Sin embargo, hay un 20% que siempre están dando la vuelta. Es decir, te sacas de prisión con una libertad condicional y dicen, oye, qué majo, mira, has sacado a 10 presos, a 20, a 30, en libertad condicional u otras medidas de gracia, pero luego vuelven a entrar otra vez. Y así, este mecanismo que se produce, en Cuba se produce, por ejemplo, con la predelictiva, en la pirámide, por debajo de los presos políticos hay 11.000 personas condenadas porque son proclives a cometer un delito, una acción en contra del sistema y la moral socialista en el futuro. Entonces hay 11.000 personas condenadas, de las cuales hay 8.000 y pico en prisión. Ahora que les descubrimos todo, les desmantelamos toda la predictiva, ahora lo han cambiado por dos artículos en donde está la desobediencia, es decir, las autoridades te pueden advertir y si tú no haces caso a las advertencias, advertir de posibles delitos y actitudes que tienes y si reiteras en tus actitudes, te pueden meter por desobediencia hasta 2 años de prisión. Bueno, pues debajo de esto están los presos políticos, que como he dicho es la punta de la pirámide del sufrimiento de aquellas personas que no se doblegan. Bueno, descubrimos muy pronto que más o menos un 20% de los presos políticos que siempre hay un 20% que están en situación domiciliar por esas medidas de gracia y esas cosas que hacen. Y yo me daba cuenta que las organizaciones decían, ha sido liberado. No, ha sido excarcelado. Pero liberado es otra cosa completamente distinta. Entonces creamos el concepto, particularmente en Prisoner Defenders, para adaptarnos a esta puerta giratoria, creamos el concepto de convictos de conciencia y condenados de conciencia. Los condenados de conciencia son aquellos que están en situación domiciliar, trabajo forzado sin internamiento y demás, pero que están constantemente volviendo a prisión un porcentaje de ellos. Y no podemos dejar de monitorizarlos. ¿Por qué? Porque en sus casas la represión que tienen es igual o peor que en la prisión. La persecución que hay sobre su familia es asfixiante. Al final muchos se están acabando de irse de Cuba. Y así nosotros en la actualidad, en Cuba, monitorizamos 1.052 presos políticos, de los cuales 810 son convictos de conciencia, 30 son otro tipo de presos políticos que no podemos llamar de conciencia por diferentes motivos de la legislación internacional, y hay 200, en torno a 210 aproximadamente, 212, ahora mismo puedo bailar alguna unidad, que son condenados de conciencia, que tienen trabajo forzado sin internamiento, prisión domiciliar, libertad limitada, que es muy parecido en Cuba a la prisión domiciliar, es muy parecida porque te persiguen a todas horas, no te dejan salir de tu barrio, no te dejan salir de casa muchas veces, es decir, y esos están monitorizados. Por eso la cifra, y siempre lo decimos, ¿no? Hay 800 y pico convictos de conciencia, 200 y pico condenados de conciencia y 30 otros presos políticos. Es muy importante monitorizar esos residuales que utiliza la dictadura para disminuir la presión internacional sobre ellos. Es muy importante monitorizarla porque si no le estamos haciendo un flaco favor a la verdad. Ni siquiera
le estamos haciendo un flaco favor a unos, a otros, o estamos... No, no, es que estamos tergiversando la verdad si decimos que esos 200 están liberados. Es que cuando yo oía liberados, a mí se me rasgaban las carnes. ¿Cómo que liberado? Si está en trabajo forzado, sí, duerme en casa, sí, pero ¿has visto las condiciones en las que viven con el trabajo forzado? ¿Has visto la persecución que tienen? ¿Has visto que luego son revocados, el 20-30% son constantemente revocados otra vez a prisión? Por lo tanto, es muy importante el concepto, que lo tengamos claro. Estas dictaduras, las más peligrosas, son las que mejor definen todo. Ingeniero Larrondo, le queda un minuto, por favor. Gracias. Sí. Y todo este funnel de control social son las que mejor lo definen para perdurar en el tiempo. Y no me tengo que extender más. Este es el concepto de cómo manejamos la puerta giratoria con respecto a los presos políticos en Cuba. Y muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Larrondo por su participación y por la defensa que hace de los casos de perseguidos políticos en Cuba con su organización Prisoner Defenders. A continuación tenemos al señor Luis Galeano, que es un destacado periodista nicaragüense en el exilio desde el año 2018, luego de que la dictadura cerró el canal 100% Noticias, donde transmitía el programa Café con Voz y ordenó su captura. Bienvenido, señor Galeano. Gracias al Instituto, gracias al doctor Sánchez Berzaín, a quienes nos están siguiendo a través de las redes en este foro tan necesario y tan urgente en el contexto actual. 2 diputados y un sacerdote fueron los últimos secuestrados políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo metió tras las rejas en Nicaragua en los últimos 2 meses. En un contexto de represión sin freno y luego de excarcelar y desterrar a 222 prisioneros en febrero pasado, el aparato sandinista ha mantenido el efecto de la puerta giratoria. El mecanismo para reconocimiento de personas presas políticas contabiliza actualmente 94 reos de conciencia hasta el mes de octubre. En Nicaragua, desde abril del 2018, que fue cuando estalló la crisis sociopolítica, por lo menos se han contabilizado 2.000 secuestrados políticos. Han entrado, han salido, los han regresado, los han sacado, los han desterrado y desnacionalizado. El mecanismo denuncia una nueva modalidad de celebración de juicios que se realizan sin el traslado de las personas acusadas al complejo judicial. Las audiencias se celebran a través de videoconferencias, sin la posibilidad de que el detenido tenga la comunicación con el abogado defensor de su elección. Le imponen defensores de oficio, que son empleados de la misma dictadura, y que casi dicen, este golpista que está aquí, este vendepatria, es mi defendido. La detención más sonada fue la del diputado de origen indígena Brooklyn Rivera, fundador del partido Yátama, o Hijos de la Madre Tierra en lengua mísquita. Ocurrió el 29 de septiembre. El legislador estaba escondido en su vivienda ubicada en la ciudad caribeña de Bilwi, en el Caribe Norte, cuando un contingente policial irrumpió por todos los flancos. Rivera permanecía en su vivienda desde mayo, cuando regresó a Nicaragua de un viaje al extranjero, a pesar de que el régimen le negó el ingreso legal a su país, después de participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde vertió críticas contra el régimen de los Ortega y Murillo. Es decir, volvió de forma clandestina, y de acuerdo con su hija, el legislador estaba siendo vigilado desde que regresó a su país de manera irregular, según lo establecen las normas que la dictadura ha aprobado. Al ser secuestrado, su diputada suplente, Nancy Enríquez, alzó la voz y corrió con la misma suerte. Está secuestrada. Ambos son señalados de traición a la patria y sus familiares no los ven desde que fueron privados de libertad. El jueves 5 de octubre fue secuestrado también el sacerdote Álvaro Toledo, horas después de que advirtiera en una homilía sobre los múltiples arrestos de sacerdotes de la diócesis de Estelí en el norte de Nicaragua, misma que encabeza el obispo Rolando Álvarez, secuestrado desde agosto del 2022. El párroco Toledo fue sacado a la fuerza de la casa cural en la ciudad de Ocotal. Toledo, junto a 11 sacerdotes más,
fueron expulsados a Roma. En la lista de religiosos proporcionada por el régimen de Ortega no figuró, sin embargo, el obispo católico Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años por conspiración. Álvarez es el único sacerdote que sigue secuestrado hasta ahora y contra él se ha ensañado el régimen de los Ortega Murillo. El comunicado de la dictadura sobre esta expulsión señaló que los sacerdotes procesados por distintas causas partieron a Roma y serían recibidos ahí por la Secretaría de Estado del Vaticano. Un portavoz del Papa negó que la acción se tratase de un acuerdo con la dictadura nicaragüense y más bien señaló que desde Managua les pidieron que recibieran a sus hermanos sacerdotes. Al menos 10 de esos 12 sacerdotes fueron privados de su libertad por el régimen después de febrero de este año, cuando se expulsaron a los 222. Ortega y Murillo, con esta acción, vendieron la idea de que se dieron o flexibilizaron en algo, pero en realidad lo único que hicieron fue quedarse en la misma posición que tenían hasta antes de secuestrarlos. Es más, este tándem siniestro, en lugar de ir reduciendo a los reos de conciencia, lo ha aumentado a más de 222, ya que a los 94 que se encuentran efectivamente tras las rejas, se suman más de 200 personas que tienen casa por cárcel. Una parte de ellos son familiares de los excarcelados o de quienes todavía se encuentran en prisión efectiva. Otras son personas que fueron detenidas por participar en procesiones o actividades religiosas de la Iglesia Católica que fueron prohibidas por la pareja diabólica en esa cruzada infernal contra quienes profesan esa religión en Nicaragua. Y si a esto le sumamos un número indeterminado de funcionarios del Poder Judicial que en la última semana han sido purgados por el vetusto tirano y su estrafalaria y patibularia consorte, a quienes se les ha decretado casa por cárcel, como la expresidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, o la magistrada Yadira Centeno, entonces hablamos de la multiplicación de peces gordos que hasta hace poco se creían intocables en la mafia sandinista y que ahora se enfrentan y viven en carne propia aquel dicho que señala: mal paga el diablo a quien bien le sirve. En Nicaragua la puerta giratoria está vigente. Salen 2 y entran 4. Liberan a 1 y secuestran a 3. Ahora no importa si sos opositor o trabajás para la misma dictadura. Cuando en 2018 dijeron vamos con todo al estallar las protestas, se referían a que iban con todo y contra todos, contra los ajenos y contra los propios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galeano. A continuación, tenemos la presencia de la señora Eva Sara Landau. La señora Landau es una destacada activista de derechos humanos boliviano-americana. Es perseguida y exiliada política por la dictadura de Bolivia. Actualmente es presidente de la ONG de Derechos Humanos Global Human Rights League. Bienvenida, señora Landau. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. La puerta giratoria para los presos políticos no solo es una tortura psicológica, también es una tortura física, donde los presos son liberados para después ser arrestados nuevamente. En el caso de Bolivia, esto incluye la extensión del arresto preventivo. La puerta giratoria es utilizada por la dictadura para someter a sus opositores, reprimirlos y ejemplificar para que cualquier opositor que quiera hacerle frente sepa las consecuencias de su osadía. En Bolivia, muchos presos políticos acusados con delitos montados y amañados son liberados de la cárcel bajo medidas sustitutivas como arresto domiciliar o con libertad simple y pura. Pero esto es una estrategia de la dictadura para bajar los índices de presos políticos y quedar bien ante la comunidad internacional, para luego arrestarlos por delitos comunes como robos, en otros casos sembrarles sustancias ilícitas o tipificando sus activismos como actos de terror. Por supuesto, al ser esta una persecución política, quienes participan de estos movimientos pro democracias son medidos por jueces que usan varas diferentes a las que usan para los afines a la dictadura. Para estos no existen consecuencias. Ellos nunca experimentarán lo que es una puerta giratoria, porque la puerta ante una justicia pactada, donde tengan que pagar sus actos violentos, siempre estarán cerradas. La puerta giratoria en este contexto viola los derechos humanos y viola leyes y tratados nacionales e internacionales sobre el tratado a presos políticos.
En Bolivia son casi 300 los presos políticos en este momento y puedo asegurar que la puerta giratoria está operando en cada uno de los casos. Uno de estos casos es el de Mario Tonchi Vascopé, detenido el 22 de diciembre del 2020, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala. Lo acusaron de tráfico de droga encontrado en un vehículo que él había vendido 3 años antes y que ya había pasado por 2 propietarios. Después del arresto bajo tortura, al quedar libre, dando 3 pasos fuera de la cárcel, lo esperaba su madre, su esposa e hijas, y lo subieron violentamente a la patrulla, prácticamente secuestrado. Nadie supo de él hasta que se informó que lo habían llevado a otro departamento lejos de su familia, acusado de delitos nunca cometidos. Fue golpeado brutalmente, lo dejaron hospitalizado y en silla de ruedas por un tiempo para poder movilizarse. El 25 de agosto del 2022 lo condenaron a 10 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en Sucre en contra del fraude electoral del 2019. Como no hay pruebas de actos violentos por parte de él, enfrenta un tercer caso tipificado como terrorismo para poder aumentar la condena a 30 años. Otro caso es el del gobernador Luis Fernando Camacho, a quien secuestraron y trasladaron hasta una cárcel de alta seguridad lejos de su departamento para aislarlo de todos el 28 de diciembre del 2022. La excusa que usaron fue detención preventiva, pero la detención preventiva, eso es solo un adorno. Lo que sí existe es una detención indefinida con el agravante que en tiempo de cárcel injusta los presos políticos son torturados en todos los sentidos. Les niegan la atención médica necesaria y oportuna, les niegan el derecho a las visitas como corresponde, les niegan el derecho a la privacidad con cámaras en sus celdas, les niegan el derecho a un juicio imparcial, les niegan el derecho a la presunción de inocencia, les niegan el derecho a una buena defensa porque sus abogados también son perseguidos. Con esta puerta giratoria han intentado asesinar a la expresidenta Yanine Áñez. La han medicado indebidamente para mantenerla sedada. Con esta puerta giratoria están intentando hacer lo mismo con el gobernador Camacho, quien sufre una enfermedad que requiere cuidado especial. Con esta puerta giratoria y selectiva han dejado presa a una indígena madre y con cáncer por 7 años por denunciar un robo de la dictadura a los indígenas. Misma puerta giratoria que sufrió su compañero de lucha, que murió siendo inocente dentro de la cárcel después de torturas, entre ellas violación sexual. Mientras los autores de robo gozan del arresto domiciliar, pero con derecho a pasearse por toda Bolivia con el padrinaje del dictador Evo Morales y Luis Arce. La puerta giratoria para los presos políticos es una tortura sistemática, la que debe denunciarse, en la que deberíamos todas las organizaciones internacionales poner más cuidado y a la que se debe condenar y que todos los gobiernos democráticos deberían condenar, sancionando a estos abusadores y sacándolos de las listas de países amigos. Ningún gobierno democrático usa la puerta giratoria como herramienta de Estado para reprimir derechos como el de la libertad de expresión o afiliación política. Quienes gobiernan países donde hay presos políticos y puertas giratorias son dictaduras. Gracias. Agradecemos la participación de la señora Landau, que se ha conectado desde la ciudad de Las Vegas, donde vive como exiliada política. A continuación, tenemos al doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es PhD Máster en Ciencia Política de Essex University. Es abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013. Y actualmente es profesor visitante de varias universidades en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Hasta hace algunas décadas, una puerta giratoria era solo la que permitía su uso simultáneo tanto para entrar como para salir de un edificio. En Estados Unidos, en la elección presidencial de 1980, Ronald Reagan empezó a utilizarla como crítica a la justicia garantista de la expresión para designar al sistema que permitía que delincuentes entraran y salieran de la cárcel pública solo para volver a entrar. Con posterioridad en Gran Bretaña, académicos, y después se fue a la política, usaron la denominación para referirse a altos funcionarios, los llamados mandarines en el Reino Unido,
que del gobierno saltaban a la empresa privada para aumentar sus remuneraciones, criticando el conflicto de interés, y con posterioridad se agregaron políticos como exministros a la crítica. Ahora y en buena hora se nos aparece como el sistema de presos políticos en las dictaduras del siglo XXI, la del castrochavismo, civiles y también militares que están presos solo por tener ideas democráticas. Y en buena hora digo, porque estas dictaduras son expresión del crimen organizado transnacional, una característica que se escapa en las negociaciones a las fuerzas democráticas, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, ya que sorprenden a sus interlocutores con características más propias de una mafia, es decir, del Padrino más que de Maquiavelo. Es un sistema que solo es posible en estas dictaduras del castrochavismo debido a la existencia de una justicia cómplice y de fiscales que actúan y como los de Stalin, buscando de antemano primero al culpable y solo después a aquellos solo después el delito, con jueces penales que aceptan sentencias dictadas por el poder político sin grado alguno de independencia. Y la corrupción se completa con policías que detienen gente para ser culpadas y en ningún momento aparece lo que debiera ser primero investigar y solo después detener y acusar. Lo que se complementa con colectivos y personas de civil que golpean, aplican la represión, a lo que se puede agregar la tortura. Nombres a detener y acusar son aquellos que molestan al Palacio de Gobierno, y a diferencia de otras denominaciones, en las dictaduras del siglo XXI los presos políticos son detenidos una y otra vez para quebrarlos, condenarlos como escarmiento, para difundir miedo, como también para utilizarlos como peones en temporada de negociación para dar una imagen falsa de liberalización, o como ha ocurrido muchas veces para negociar con países como Estados Unidos y otros, por ser de ese origen estas personas, o también venezolanos, nicaragüenses, que se han hecho ciudadanos de estos países y les presentan acusaciones falsas. Esto es posible por la corrupción y por ser parte de una maquinaria de dinero que proviene de la delincuencia organizada transnacional, fundamentalmente el narcotráfico. Así como el sistema democrático no acepta una república de jueces, tampoco un manejo de la justicia por parte de otros poderes del Estado, aquí aparece el Ejecutivo dictatorial para acabar con lo que desde Montesquieu era la separación de poderes. Como poder del Estado, la independencia del Poder Judicial, no solo no podemos hablar de democracia, sino también tampoco existe el Estado de Derecho. Sea Nicaragua, Venezuela o Cuba, se agrega el hecho de la inexistencia de las libertades de opinión, asociación y movilización, ya que se dificulta toda manifestación por el doble motivo de una represión sangrienta que tiene en Venezuela a Maduro siendo investigado por la Corte Penal Internacional, y de la difícil difusión, toda vez que los medios masivos o están en manos del Estado o de empresarios serviles al régimen integrantes de la boliburguesía. Siempre en estos casos se busca manejar la narrativa, siendo un caso emblemático otro país que tiene la característica dictatorial de tener muchos presos políticos, es Bolivia, donde Evo Morales renunció a la presidencia después que la OEA comprobara que se había cometido un fraude electoral, abandonó el país y asumió como interina quien le correspondía constitucionalmente. Era Yanine Áñez. El punto es que al regreso al país de Morales y después de su triunfo del candidato que había apoyado en las elecciones presidenciales organizadas por la propia Áñez, se cambió el hecho anterior por la nueva narrativa, que en vez de una sucesión constitucional había existido un golpe de Estado, y a través de la justicia corrupta se terminó con la propia Áñez condenada a 10 años y en mala situación de salud, expresión de lo que es un preso político ante el silencio de muchos políticos y periodistas de América Latina. Regresando al caso de Venezuela, la reja dictatorial se cierra con relaciones exteriores, donde predominan entre sus aliados actores autoritarios como China, Rusia e Irán. Aquí en el chavismo, este último país,
le abrió las puertas de la región y sobre todo el caso de Cuba, que es el país dominante y a cuya dictadura se le ha entregado la soberanía del país y probablemente la represión aplicada tiene su origen en La Habana. En resumen, el mecanismo no es solo la falta de debido proceso y sentencias condenatorias redactadas de antemano, como decía el alcalde Tomás Regalado, en estas dictaduras los detenidos son culpables por el solo hecho de tener opiniones críticas, lo que los pone en una vitrina donde pueden ser detenidos una y otra vez. Entran y salen de prisión de acuerdo a la voluntad arbitraria del régimen. Se encarcela y se excarcela. Se vuelve a encarcelar como una estrategia para manejar números y cantidades para la imagen del régimen y el manejo de la narrativa que incluye largos periodos de cárcel sin juicio. Es la puerta giratoria de las dictaduras y la forma como se aplica el poder a los presos políticos en este siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. Continuamos en el foro La puerta giratoria al sistema de presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, organizado por el Inter-American Institute for Democracy, Prisoners Defenders y el Foro Penal Venezolano. A continuación tenemos al señor Armando Valladares. El señor Valladares es un escritor, pintor, poeta. Pasó 22 años en rebeldía en las cárceles políticas de Cuba. Fue nombrado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Es autor del bestseller Contra toda esperanza, donde narra el horror de las cárceles castristas. Logró además una investigación y más tarde la condena de Cuba por violador sistemático de los derechos humanos. Actualmente es director del Instituto Interamericano por la Democracia, donde preside la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, señor Valladares. Buenas tardes a todos. La trata de presos políticos. Aunque el título de esta breve intervención mía debió referirse al término acuñado por Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG venezolana Foro Penal, que fue el primero en definir un método que existe desde siempre, especialmente conocido y sufrido por mí en el siglo pasado. Me refiero al término puerta giratoria para describir esa práctica de las dictaduras de vender o negociar por cualquier tipo de interés prisioneros políticos, pero al mismo tiempo, al mismo ritmo que los prisioneros van saliendo, otros nuevos son encarcelados. Esta centrífuga hace que las dictaduras tengan siempre una población flotante de presos políticos. En el 1931, el presidente de Cuba, Gerardo Machado, inauguró la cárcel modelo de Isla de Pinos, 4 edificios gigantescos de 5 pisos con 93 celdas por cada uno y 2 reclusos por celda. En una ocasión le comentaron a Machado lo enorme de aquel presidio. Machado respondió: ya vendrá alguien que lo llenaría. Proféticas sus palabras. Aquel alguien fue Fidel Castro. El primer canje de prisioneros de la dictadura de Fidel Castro fue por los supervivientes de la invasión de Bahía de Cochinos. Más de 1.500 fueron cambiados por alimentos, medicinas, tractores, por un valor de unos 53 millones de dólares. A su llegada a los Estados Unidos, aquellos héroes de la Brigada de Asalto 2506 fueron recibidos y homenajeados como héroes por el entonces presidente Kennedy, el mismo que los traicionó, el mismo que prohibió el tercer bombardeo para destruir los aviones de Castro, que fueron los que aniquilaron la invasión. Los presos políticos han sido un excelente negocio para las dictaduras. El expresidente Barack Obama envió a Irán 400 millones en efectivo por la libertad de 4 prisioneros norteamericanos. Como las sanciones de Estados Unidos prohibían enviar un solo dólar a Irán, el dinero se obtuvo de bancos europeos, de Suiza, Holanda, etc.
Como Obama era muy respetuoso de las sanciones de Estados Unidos a Irán, que prohibían enviar un solo dólar, envió el dinero en francos suizos, euros y otras monedas. Hace unas semanas, el actual presidente Biden envió a Irán 6.000 millones de dólares por la libertad de 5 norteamericanos y 5 iraníes. Y dentro de unos meses, el efecto de la puerta giratoria encarcelará a otros norteamericanos, como hicieron después que Obama compró los anteriores. Fidel Castro regalaba o negociaba presos políticos periódicamente. A Jesse Jackson, en el 1984, le regaló 26 prisioneros que subieron al avión minutos antes de despegar. Yo estaba en Washington y el FBI me pidió ayuda para identificarlos porque no tenían tiempo para comprobar si los nombres de la lista que les dieron eran los que de verdad venían en el avión de Jackson. Recuerdo también cuando el oceanógrafo francés Jean Cousteau anunció su visita a Cuba. Yo estaba en París, nos habíamos conocido cuando llegué a Francia. En su oficina le pedí solicitar la libertad de los prisioneros políticos. Le di una lista. Me pidió que no dijera nada antes de su regreso porque si Castro sabía de nuestra reunión, no iba a liberar a ninguno. Que si lograba traerlos, él y yo podíamos dar una conferencia de prensa. Le dije que no, que yo no debía aparecer con él nunca, porque en el futuro podía regresar a la isla y traer nuevos prisioneros. Logró en aquella ocasión sacar solamente 30. Esto ocurrió en el 1986. La dictadura cubana desde siempre ha practicado por publicidad, para mostrar una falsa indulgencia, soltar prisioneros por la puerta del frente. Pero por la puerta del fondo entran nuevos reclusos. Eso es parte de la metodología de expansión criminal del castrismo convertido en castrochavismo en el siglo XXI. Muchas gracias. Agradecemos al señor Valladares. A continuación, las conclusiones serán ofrecidas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias. Empiezo agradeciendo a nuestros brillantes expositores, a Alfredo Romero, que ha acuñado este concepto de la puerta giratoria, a Javier Larrondo, gran luchador a la cabeza de Prisoner Defenders, a Luis Galeano, periodista nicaragüense que ha hecho la lucha por la libertad y la democracia de su país el centro de su actividad, a Basara Landau, presidenta del Global Human Rights League, que acredita, certifica y defiende a los presos y exiliados políticos de Bolivia, al académico Ricardo Israel, que nos ha dado una visión de lo que es esta fenomenología, y al embajador Armando Valladares, que además de ese resumen curricular que aquí se ha presentado, ha sido el embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de haber sido 22 años preso político de la dictadura castrista de Cuba. El foro Puerta Giratoria, Sistema de Presos Políticos de las Dictaduras del siglo XXI, lo que hace es denunciar el sistema de presos políticos de las dictaduras, que bajo la jefatura de Cuba aplican la misma metodología hoy día en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Lo hicieron en su momento en el Ecuador de Rafael Correa, ahora liberado y recuperada su libertad y democracia gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno. La puerta giratoria, que es una figura para mostrar un conjunto de crímenes, un conjunto de delitos de lesa humanidad que se cometen por las dictaduras del socialismo del siglo XXI, además de ser una metodología,
es uno de los instrumentos del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el ejercicio del poder con el propósito de producir miedo en la población, de manera que a partir de ese miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles ni aceptables. Porque es a través de ese sistema de terrorismo de Estado, de producción de miedo constante en la sociedad, que la dictadura de Cuba puede detentar el poder cerca de 65 años, la de Venezuela 24, la de Bolivia desde el derrocamiento del presidente constitucional del año 2003 y la de Nicaragua desde el retorno del sandinismo del 2007. Lo hacen porque han montado un sistema del cual la denominada puerta giratoria es la parte que permite mantener un número de presos políticos administrando eso en el marco del terrorismo de Estado, pero lo hacen además porque ese sistema tiene una metodología de acusaciones falsas. La gente que es presa política en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, la que lo fue en el Ecuador, están falsamente acusados, bajo la narrativa de que la propia dictadura está achacando sus crímenes a los inocentes, a los que acusa y condena por las cosas que ha hecho el dictador y su entorno criminal. Eso solo es posible con fiscales criminales y con jueces prevaricadores, que convierten el sistema de justicia que debería ser de garantía para el ciudadano, convierte a los jueces en verdugos y convierte a los procesos en linchamientos, porque cuando se empieza un proceso de este tipo ya se sabe que la persona va a ser encarcelada, va a ser torturada y va a ser condenada. Hay que recordar las apariciones públicas de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Evo Morales, las sabatinas de Rafael Correa y las expresiones de Ortega y Murillo en Nicaragua, donde prácticamente en conferencia de prensa sentencian a individuos, a defensores de la libertad, a periodistas, a religiosos, a empresarios. Ha sucedido siempre. Y eso lleva a la gente a una situación jurídica que se conoce como estado de indefensión. El estado de indefensión, que es la falta o ausencia de defensa, de ayuda o de protección que necesita y a la que tiene derecho todo ser humano. El estado de indefensión, que es el que impide y limita la defensa para que la gente funcione en base al miedo y no al Estado de Derecho y a las garantías de derechos humanos y derechos fundamentales a los que tiene la obligación el Estado de brindarles. En resumen, aquí se ha presentado desde el punto de vista de los presos políticos existentes hoy día en Cuba y de la larga historia de 65 años de presos políticos, los presos políticos existentes en Venezuela y la historia de más de 20 años de esos presos políticos, la historia de los presos políticos que hoy día hay en Bolivia y de la larga historia de casi 2 décadas de la existencia de estos presos políticos y de los presos políticos de Nicaragua con una metodología similar. Se llega a la demostración de que para las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que son una organización de crimen organizado transnacional, los presos políticos son su capital. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no tienen reservas en sus bancos centrales, no tienen dólares, tienen miseria. Su capital son los presos políticos, que sirven para extorsionar y para conseguir, como aquí se ha demostrado, la liberación de criminales que están en estados con democracia, el intercambio por recursos, por dinero, por una operación mercantil para liberar presos políticos, y para ejercer este capital siguen teniendo que tomar presos políticos, o sea, son traficantes y son criminales sobre lo que es la naturaleza y la libertad humana. De eso se trata. La puerta giratoria no es sino la metodología de rotación de presos políticos en las dictaduras del socialismo del siglo XXI para que estas dictaduras trafiquen y extorsionen a las democracias a costa de la libertad y la violación de los derechos humanos de los pueblos. Y esto tiene que cesar.
y tiene que cesar pidiendo a los líderes y países democráticos que cumplan sus obligaciones jurídicas, humanitarias y políticas a nivel internacional, porque todo lo aquí descrito, además de ser un crimen, está señalado expresamente por disposiciones internacionales que van desde la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Palermo contra el crimen organizado, el Estatuto de Roma por los crímenes de lesa humanidad, la Carta Democrática Interamericana y otras disposiciones que lamentablemente hoy día no se están cumpliendo, pero que porque no se cumplan no quiere decir que no existan, y que pronto se cumplirán para cesar el estado de indefensión y al propio tiempo cesar el estado de impunidad en el que los dictadores y sus cómplices se desenvuelven todavía. Muchas gracias. Con esto concluimos el foro Puerta Giratoria, Sistema de Presos Políticos de las Dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, un evento organizado por el Foro Penal Venezolano, Prisoners Defenders y el Inter-American Institute for Democracy. Agradecemos a todos quienes participaron el día de hoy. Gracias. ¡Vamos! Muy bien.